Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a la organización por la invitación. Desde hace 5 años que vivo en Chile, así que es un placer venir a Argentina a exponer sobre los temas que he estado trabajando en los últimos años. Así que espero que les resulte interesante alguno de los temas que voy a presentar. Básicamente, la presentación va a ser sobre un documento de trabajo, un capítulo que acabamos de finalizar con Carlos Pimenta del BID para publicar en un libro del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario sobre gestión financiera pública en América Latina. Así que acá les voy a presentar los principales contenidos de ese capítulo y yo estimo que a fines de este año o principios del año próximo el libro va a estar publicado. Los contenidos de la presentación son 5 grandes bloques. En primer lugar, una breve explicación sobre la gestión financiera pública y su relación con los sistemas integrados de administración financiera. En segundo lugar, las principales características de los IAF, para posteriormente hacer un repaso muy general sobre los IAF en América Latina. Luego voy a detenerme un poco más en los aspectos claves para la implementación de este tipo de sistemas, cuáles son las dimensiones que hay que considerar para implementar sistemas de esta dimensión, y voy a cerrar con algunas conclusiones. Comenzando por la gestión financiera pública y una definición genérica de este concepto. Bueno, la verdad que es un concepto bien amplio, ¿sí? La gestión financiera pública implica entender la economía política del sector público, implica conocer distintas disciplinas, tanto como el derecho, los sistemas de gestión, los recursos humanos, la administración financiera, el presupuesto, y por lo tanto uno podría decir que es como una definición de tipo paraguas. ¿Sí? La gestión financiera pública ha evolucionado en los últimos años y ha tenido cada vez un rol más preponderante dentro de la rama tanto de la macroeconomía como de la microeconomía. Y en general uno puede decir también, bajando un poquito más a una definición más micro, que es un conjunto de procesos e instrumentos que se relacionan de manera directa e indirecta y que permiten administrar el presupuesto, tanto del lado de los recursos como de los gastos, incluyendo distintos tipos de instrumentos, consejos asesores fiscales, marcos presupuestarios de mediano plazo, presupuesto por resultado, reglas fiscales y sistemas de administración financiera. Entonces los IAF forman parte de estos instrumentos de la gestión financiera pública. En líneas generales, yo les diría que la totalidad de los países de América Latina tienen un sistema integrado de administración financiera. ¿Sí? Varían los nombres, en Argentina se llama CIDIF, en Uruguay se llama CIF, en Chile se llama SICFE, en Perú se llama CIAF, en Brasil se llama CIAFI, pero en el concepto es un sistema de información que le da soporte a la gestión presupuestaria del sector público. Y en el caso de los países federales, como el caso de Argentina, el caso de Brasil o el caso de México, también encontramos sistemas integrados de administración financiera a nivel subnacional. América Latina es una de las regiones que más ha adoptado este tipo de instrumentos. Si uno, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial del año 2011, el 45% de los proyectos financiados por el Banco Mundial a nivel global, el 45% del total de estos proyectos correspondían a América Latina. ¿Sí? O sea que casi el 50% de los proyectos del Banco Mundial que financian CIAF están focalizados en nuestra región. Y el Banco Mundial financia proyectos no solo en América Latina, sino también en África, Asia, Oceanía. Pero evidentemente como que la región fue pionera en este tipo de desarrollos. Y eso básicamente por las crisis fiscales que vivió la región en los 80. ¿Sí? Las crisis fiscales que había en los 80 lo que hacían era que estos sistemas fuesen impulsados fuertemente por los ministerios de Hacienda como una forma de control del gasto. ¿Sí? Había que controlar la caja, había que controlar cada vez más la emisión de deuda, la tesorería tenía que estar muy atada y por lo tanto la forma del Ministerio de Hacienda controlar la ejecución del gasto era promover este tipo de sistemas. Y no solamente el Banco Mundial financia este tipo de proyectos, sino también el BID. ¿Sí? Si uno mira las estadísticas del BID desde mediados de los 90, el BID también financió cerca de 15 proyectos en América Latina destinados a este tipo de sistemas.
Si vemos cuáles son las principales características de los CIAF, bueno, como les decía, es un sistema de información complejo, ¿sí?, que contiene las normas financieros contables del sector público y está compuesto por un conjunto de subsistemas y procesos. ¿Sí? No es que es un sistema monolítico, sino que por lo general son distintos módulos que interactúan entre sí y tienen en su interior las reglas de negocio y la normativa financiero-contable de cada uno de los países y de cada uno de los estados nacionales. Por eso también esto dificulta mucho que haya un megasistema que cubra la totalidad de los países, la totalidad de las provincias o las distintas regiones, porque cada una tiene distintas particularidades que hacen que los sistemas se tengan que adaptar a esa forma de gestión diferente que existe en cada uno. En líneas generales, el principal objetivo que tienen estos sistemas es apoyar y generar información para planificar, ejecutar y monitorear las finanzas públicas y, por lo tanto, le dan apoyo al presupuesto, a la registración contable, a las operaciones de tesorería y la administración de los flujos de caja, a la gestión de las operaciones de deuda pública y a la generación de los estados financieros. Si uno revisa en la mayoría de los países estas 5 grandes funciones, lo que vamos a notar es que básicamente en los últimos años han estado muy focalizadas en la administración del presupuesto. ¿Sí? Los avances sustantivos que se han logrado en las últimas décadas es cómo gestiono el presupuesto, cómo gestiono la deuda y cómo hago que las operaciones de tesorería sean cada vez más eficientes. Si miramos el lado de la contabilidad y el lado de la generación de los estados financieros, la verdad que ahí notamos menores avances. ¿Sí? Hay muchos países que tienen debilidades en la generación de sus estados financieros, no los producen de manera oportuna, no son completos, ¿sí? Y entonces este es como uno de los temas que está empezando a ponerse sobre la mesa en el ámbito de la discusión de los objetivos de los CIAF. ¿Y por qué? Porque los CIAF tienen como una de sus principales metas generar información oportuna, confiable y relevante. Y esas 3 características están muy asociadas con la información contable. Y si yo no tengo estados financieros que realmente cumplan con esa condición, la verdad que la transparencia de las finanzas públicas, que es central para tener una política fiscal sustentable en el tiempo, se me debilita. ¿Sí? Entonces necesito necesariamente que los estados financieros sean cada vez más precisos, sean cada vez más amplios y con mayor cobertura, para que la transparencia de las finanzas públicas se incremente y las decisiones que se van tomando en el corto plazo sobre la gestión financiera pública realmente reflejen el impacto que tengo en el largo plazo. ¿Sí? Lo que tenemos que buscar, una gestión financiera pública ordenada, lo que busca es la solvencia fiscal intertemporal. O sea, a gastos permanentes, recursos permanentes. Y por lo tanto necesito tener información oportuna para poder saber las proyecciones y dónde voy a estar parado en los próximos años con respecto a mi situación fiscal. Como ustedes saben, hace varios años atrás se han definido como 3 grandes objetivos, y le podríamos sumar un cuarto, de la gestión financiera pública. Estos están planteados por Alan Schick en el 98. El primero es la política fiscal, lograr la solvencia fiscal. ¿Sí? O sea, toda la gestión financiera pública lo que necesita es lograr solvencia fiscal. Y lo que estábamos diciendo es que las finanzas públicas sean sustentables. El segundo gran objetivo es lograr la eficiencia en la asignación de los recursos. ¿Sí? Cómo hago que los recursos que estoy distribuyendo a través del presupuesto sean utilizados de la mejor manera y de acuerdo a las prioridades que tiene el gobierno de turno que se reflejan en el presupuesto. En tercer lugar, busca la eficiencia operativa, o sea, tanto a nivel agregado como a nivel de las agencias públicas, como hago que el uso de los recursos realmente sea eficiente. Y un cuarto que se suma y que cada vez es más importante tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Y en cada uno de estos objetivos, los CIAF generan información para poder cumplir con estos objetivos. Por lo tanto, podríamos agrupar los 2 primeros desde un punto de vista de una gestión macrofiscal, y en ese sentido toda la información que los CIAF consolidan sobre la ejecución presupuestaria, sobre los compromisos, sobre la deuda, sobre las obligaciones a pagar, ayudan a esa gestión macrofiscal, mientras que desde un punto de vista más micro ayudan a controlar cómo cada una de las agencias están gastando, cómo se están haciendo los pagos, cómo evitamos que haya
bolsones de dinero sin utilizar, cómo evitamos que haya créditos sin utilizar y cómo hacemos que realmente se cumplan los objetivos que se están planteando con los distintos programas públicos. Y a la vez generar toda esa información para rendir cuentas y hacer un mayor nivel de transparencia sobre las finanzas públicas. Si hacemos un breve repaso sobre los CIAF en América Latina, lo que podemos ver es que originalmente los CIAF se empiezan a utilizar en la década del 80. El primer CIAF es el Sistema Integrado de Administración Financiera, el CIAFI, del Gobierno Federal de Brasil en el año 1986, y posteriormente el SIGMA en Bolivia en 1989. Este año, hace un par de años ha cambiado y hay un nuevo sistema en Bolivia, pero fueron dos de los sistemas originales. En los años 90 esta tendencia se expande y empiezan a aparecer el CIDIF en Argentina, el CIAF en Paraguay y el CIF en Uruguay. Y posteriormente, ya a partir del año 2000, se encuentran en la mayor parte de los países, ¿sí? Entonces vemos los CIAF en Colombia, en Chile, en Costa Rica, El Salvador, Perú, bueno, y la lista continúa. La mayor parte de estos sistemas son desarrollos in-house, ¿sí? Son desarrollos internos de los propios ministerios de Hacienda con recursos propios. Y ahí hay como, podríamos explorar a lo menos tres causas que generan esta iniciativa de los países, o esta tendencia de los países de América Latina en desarrollar sistemas in-house. Y creo que el punto relevante a señalar es que si miramos el resto de las regiones, no es muy habitual ver desarrollos in-house, ¿sí? Si uno mira los sistemas que utilizan los países del OECD, o Estados Unidos, o los países, o África, o el Medio Oriente, utilizan un ERP de mercado, ¿sí? Esa es la tendencia general, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en América Latina. Y hay dos razones centrales. Por un lado, porque la mayoría de los países del OECD manejan mucho su presupuesto en base caja, por lo tanto no es necesario un CIAF que registre los 4 momentos del presupuesto. Y los países de África, las capacidades institucionales son mucho menores, por lo tanto tampoco tienen capacidad de generar un sistema a su interior. Pero en América Latina sí es una tendencia muy generalizada, por lo menos hasta la década del 90, la década del 2000, de desarrollo in-house. Y básicamente era porque contratar un sistema ERP, la verdad que ustedes seguramente hoy lo siguen sufriendo, les puede llevar 3 o 4 años. ¿Sí? Contratar un software en el sector público de $5 millones es un proceso largo. ¿Sí? Hay que conseguir la firma, hay que conseguir la autorización de una persona, del otro, de compra, publicarlo, hacer una licitación pública internacional, y la verdad que ese proceso se extiende muchas veces varios años. Entonces, las autoridades, frente a la urgencia de contar con información, es mucho más rápido contratar un equipo de consultores para que lo desarrollen en la casa. Entonces, esa era una opción, una causa. La segunda causa tiene que ver con las restricciones fiscales. Si uno quiere contratar un sistema de varios millones de dólares y asumir un compromiso por 5 años de varios millones de dólares y no tiene realmente, no sabe cómo van a evolucionar las finanzas de acá a 2 o 3 años, bueno, ningún ministro de Hacienda responsablemente va a firmar ese contrato, porque estaría asumiendo un compromiso que no sabe si lo va a poder cubrir o no. Entonces también la opción de contratar consultores, que uno puede ir variando el volumen de ese equipo, también hacía que la opción de un desarrollo in-house sea preferible. Y la última tiene que ver con la importancia que se le da a los CIAF como un sistema estratégico dentro del sector público. Y entonces también hay un temor a decir, bueno, este sistema tan importante, tan estratégico, que tiene las cifras centrales de cómo yo estoy ejecutando el gasto, no estoy muy convencido de tercerizarlo y depender de un proveedor que el día de mañana se puede ir, me puede cortar el servicio o no puede estar disponible para las cosas que yo necesite. Entonces, como esas tres causas generaban que los sistemas en la región sean básicamente desarrollos in-house. A medida que va evolucionando y a medida que la tecnología también y el mercado tecnológico avanza, hay como una incipiente tendencia a salir del desarrollo in-house y a pasar a desarrollos tercerizados o a implementar sistemas de mercado. Si uno mira América Latina, y en la próxima lámina lo vamos a hacer, podemos ver algunos de esos ejemplos.
Pero esto no es un proceso que esté fluyendo rápidamente, ¿sí? Porque estos mismos equipos que se conformaron al interior de los ministerios de Hacienda generan resistencia al cambio. Entonces, si ustedes van a conversar con las áreas TI de cada uno de sus ministerios, de cada una de sus agencias, la verdad que nadie quiere tener un nuevo sistema, ¿sí? Entonces hay una resistencia, una inercia institucional al interior de ciertas áreas en innovar en este ámbito. A nivel tecnológico, la mayoría de los sistemas son desarrollos a medida, como le estaba explicando recién. Presentan más de una versión con actualizaciones a la versión original. Por lo general, lo que estamos viendo ahora es, en el caso de Argentina, el ICDIF, en el caso de Chile, el CICFE 2.0, Perú está avanzando con el CIAF 2. O sea, hay demandas sobre mejores prestaciones de los CIAF y por lo tanto se van actualizando y se van modernizando estos sistemas de información. Y también la tecnología hace que sistemas que eran cliente-servidor o multicapas pasen a una tecnología base web y aprovechen las funcionalidades y las potencialidades de la web. En general, con respecto a quienes administran, quiénes son los responsables, esto está siempre en el ámbito de los ministerios de Hacienda, ¿sí? Y yo les diría que son los viceministerios de Hacienda o las direcciones de presupuesto, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras o Perú, los viceministerios del Tesoro, como en el caso de República Dominicana, o las tesorerías generales, como en el caso de Brasil y México, donde son sistemas fuertemente focalizados sobre la gestión de la caja, y en algunos casos la contaduría general, como es el caso de Uruguay, por el diseño institucional que tiene el MEF en Uruguay, ¿sí? Pero siempre están en el ámbito de los ministerios de Hacienda. Y en los países desarrollados también. O sea, el sistema de administración financiera de Estados Unidos, que en estricto rigor no es un sistema, sino lo que hace el Treasury es validar distintos sistemas y darle la opción a cada una de las secretarías de Estado que utilice el sistema que mejor le parezca y todos los días, al final del día, consolida toda esa información y consolida todos los fondos. No es un solo sistema, sino que dice, bueno, estos 5 sistemas cumplen con las características que yo requiero, por lo tanto, señores de cada uno de las agencias, utiliza el sistema que mejor se acomode a su realidad, ¿sí? Lo mismo que en el caso del Reino Unido. El Reino Unido también utiliza la misma metodología. En líneas generales, los CIAF de la región están compuestos por 3 grandes módulos que tienen diferencias significativas en su funcionamiento. Sí, hay un primer gran módulo que es el módulo de formulación, un segundo módulo que es el de ejecución y un tercer módulo componente que tiene que ver con la reportabilidad y con las soluciones de inteligencia de negocios. Estos tres módulos, la verdad que si bien uno los engloba bajo el concepto CIAF, son absolutamente distintos en su forma de funcionamiento. El módulo de formulación son básicamente proyecciones y está fuertemente, o sea, su ámbito de acción es el presupuesto. ¿Sí? Se dedica a hacer proyecciones sobre el presupuesto, proyecciones a nivel descentralizado, a nivel centralizado, consolida la información y como resultado final propone una ley de presupuesto. En algunos casos también se incluyen, como en el caso de Perú, programaciones y planificaciones sobre los productos, sobre los resultados. En el caso de Argentina también, el CIDIF incluye metafísicas. Pero su ámbito de acción tiene que ver básicamente con el presupuesto. En el caso del módulo de ejecución es el módulo más complejo, porque el módulo de ejecución lo que tiene es la integración entre el presupuesto, la contabilidad y la tesorería y la gestión de la deuda. Y lo que tiene que hacer es registrar transacción a transacción. Cada movimiento que se realiza en cada uno de los servicios públicos, en cada una de las entidades, tiene que estar registrada. Por lo tanto, la complejidad del módulo de ejecución es absolutamente distinta al módulo de formulación. Y esto es muy importante como cuando uno va a definir una estrategia de cómo avanzar en implementar un CIAF. Y por su lado, el módulo de reportabilidad o de inteligencia de negocios básicamente lo que hace es explota la información que existe almacenada en la base de datos del CIAF para hacer los reportes y exponer y permitirle a los distintos usuarios y autoridades, bueno, acceder a información oportuna y de calidad, ¿sí? Pero uno podría decir que el CIAF es un gran sistema, pero al interior se va a encontrar con distintos módulos y distintos niveles de complejidad. No sé si se ve, pero me imagino que la presentación va a quedar luego en la página web, así que ahí lo van a poder ver más en detalle. Acá lo que hay es una serie de casos seleccionados, donde hay 6 dimensiones analizadas,
Bueno, el nombre de cada uno de los sistemas de estos países, quién es el órgano rector, quién es quien lo administra, cuál fue la estrategia de desarrollo, cuál es la plataforma tecnológica, cuáles son sus principales características funcionales y si le dan soporte o no a la cuenta única del Tesoro. Como sacando las principales conclusiones de esta tabla, si miran la columna número 4, la estrategia de desarrollo, van a ver que se refleja lo que les comentaba recién, que la mayoría de los países son desarrollos in-house, ¿sí? Entonces vemos el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de El Salvador, Perú, República Dominicana, son desarrollos internos, son desarrollos con equipos propios. Colombia intentó hacer una tercerización y tuvo una experiencia que no fue del todo gratificante. Tercerizó el desarrollo en una empresa que estaba instalada en la India y que levantaban los requerimientos en Colombia, los mandaban a Uruguay y de ahí los transferían a la India. La verdad que eran muy productivos, porque cuando los colombianos dormían, los indios estaban trabajando, entonces la cadena de producción era bastante rápida, ¿no? Ahora, si llegó algo parecido a lo que mandaron, eso es otra dimensión. Y realmente, finalmente el contrato ese se terminó. Se terminó y el Ministerio de Colombia decidió internalizar el desarrollo, ¿sí? Y terminó con el desarrollo internalizado. En el caso de Chile, donde yo tuve la oportunidad de estar dirigiendo el proyecto, hicimos un desarrollo tercerizado. Contratamos una empresa, una fábrica de software, ¿sí? Entonces teníamos un equipo pequeño, cuando digo pequeño eran 35 personas, que éramos la contraparte de la empresa que desarrolló el sistema. Y desarrolló el sistema en 2 años. ¿Sí? Y fue un contrato de $17 millones, donde tuvimos la versión nueva del SIGFE al año, estaba la versión del SIGFE con las mismas funcionalidades que tenía la versión anterior, y al segundo año teníamos las funcionalidades anteriores más las nuevas funcionalidades. Esta empresa llegó a tener en su momento peak de desarrollo cerca de 180 personas destinadas al proyecto. Y hay algunos otros ejemplos que no están aquí, pero Costa Rica utiliza parte de los módulos del SAP para ejecutar su presupuesto y la contabilidad, pero la tesorería y la deuda pública la tienen otros sistemas. Y Panamá y Nicaragua están avanzando en procesos de implementación de una solución de mercado. Y eso va a ser unas experiencias que va a haber que analizar en los próximos años, a ver cómo han funcionado y cómo se han desarrollado. Desarrollar estos sistemas, la verdad que es complejo, ¿sí? Y son sistemas grandes, son proyectos que llevan entre 4 y 6 años, más de $10 millones, y por lo tanto hay que planificarlos y hay que contar con una estrategia y planes de acciones destinados a distintas dimensiones que uno tiene que considerar para lograr que estos sistemas funcionen adecuadamente. Lamentablemente, en la industria del software, a nivel general, el 30% de los proyectos falla. O sea que cuando uno está iniciando un proyecto, ya tiene 1/3 de probabilidades de no terminar el proyecto. ¿Sí? Entonces, si uno no lo planifica adecuadamente, bueno, rápidamente puede caer en ese porcentaje. Y entonces lo que analizamos en este capítulo del libro que les comentaba, que se va a publicar ahora a fin de año, es, bueno, ¿cuáles son algunas dimensiones estratégicas que hay que considerar para implementar un SIAF? ¿Sí? Y a continuación les voy a contar rápidamente algunas de ellas y otras tal vez las pase más rápido en función del tiempo. Lo primero es que el SIAF hay que considerar los aspectos de economía política del proyecto. ¿Sí? Esto es un sistema relevante, es un sistema absolutamente significativo para el sector público, impacta sobre todo el funcionamiento general del sector público y por lo tanto las autoridades del Ministerio de Hacienda tienen que estar directamente involucradas en este proceso. Si no hay un apoyo político directo de las máximas autoridades, un involucramiento de las máximas autoridades que apoyen este proyecto, se hace muy difícil llevarlos adelante. La verdad que se vuelven en proyectos tecnológicos, se vuelven en actualizaciones de las áreas TI, pero no hay una verdadera transformación de las prácticas de la gestión financiera pública. Otro punto importante es que realmente se refleje
este apoyo, bueno, la unidad responsable de la ejecución del proyecto tiene que depender de una autoridad jerárquica del Ministerio de Hacienda. Si lo dejan en una unidad TI, el resto del sector público lo va a leer como una iniciativa simplemente de modernización tecnológica. Por otro lado, las instancias de coordinación al interior del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, también son muy relevantes para hacer que estos proyectos funcionen, ¿sí? Porque si no, si solamente es llevado adelante por la Dirección de Presupuestos, por la Tesorería o por la Contabilidad, se pierde la integración y la visión integral del sistema. Y en este caso hay comité CIAF, en el caso de Chile se hizo para el SICFE 1, en el caso de Perú existe un comité CIAF, en el caso de Costa Rica existe una comisión de administración financiera, y la verdad que esas son experiencias muy valiosas porque en esos ámbitos se logran unificar y poner en conjunto cuáles son los objetivos y las visiones sobre la reforma del CIAF. Y también hay algunos casos de comité TICS, como en el caso de Honduras, o comité directivos de proyectos de CIAF, como en el caso de Uruguay, que también son experiencias destacables. En este punto lo importante es que haya un ámbito de coordinación donde se tomen las decisiones y ese ámbito de coordinación tenga la suficiente autoridad y jerarquía como para coordinar todas las instancias que están al interior del Ministerio de Hacienda. Se necesita un equipo full time para hacer estos proyectos. La verdad que son proyectos extremadamente demandantes de tiempo, de esfuerzo y de capacidad, y en el sector público solemos asignarle a una persona varias funciones full time. ¿Sí? Entonces yo estoy full time en la contabilidad, estoy full time en el proyecto de bienes físicos y estoy full time en no sé qué. Y eso no funciona. ¿Sí? O sea, si estos proyectos quieren que salgan adelante, tienen que tener realmente un equipo con dedicación exclusiva. ¿Sí? Y este equipo tiene que hacer a lo menos dos actividades claves. Elaborar el modelo conceptual del CIAF. ¿Sí? Algunos países, algunas regiones han intentado tercerizar esto y no van a encontrar en el mercado una empresa que sepa cómo funciona el sector público. ¿Sí? Entonces, o sea, pueden tener apoyo, pero el modelo conceptual tiene que ser una tarea interna del Ministerio de Hacienda. Y la definición de la arquitectura tecnológica de base. O sea, la definición de sobre qué hardware, software va a funcionar el sistema también tiene que ser interna y ojalá que alejada de los proveedores. ¿Sí? Porque los proveedores siempre traen el PowerPoint y el PowerPoint funciona todo. Ahora, cuando uno quiere bajar eso, ahí empiezan las complicaciones. ¿Sí? Nosotros en el caso de Chile nos fuimos por la tecnología Oracle full, con SOA, BPM y toda la historia. Cuando empezamos a desarrollar, tuvieron que traernos un serbio para que nos explique cómo funcionaba el Coherence. En febrero del 2010 nos agarró el terremoto. ¿Sí? El serbio desapareció y no vino nunca más. Entonces, o sea, si uno no tiene los recursos cerca, y después también teníamos un colega acá de Víctor, brasilero. O sea, Lula mandó un avión con ayuda para el terremoto, el brasilero se subió al avión de Lula, tampoco apareció nunca más. Entonces, o sea, si busquen las tecnologías que tengan soporte en su ámbito local. Por más que la moda sea BPM, SOA y no sé qué, si ustedes tienen desarrolladores en 3 capas, utilicen desarrolladores en 3 capas. El equipo tiene que ser un equipo potente, ¿sí? Y tiene que tener una estructura básica que realmente sea tanto funcional como TI y que cubra todas las dimensiones de estos proyectos. En líneas generales hay 4 grandes opciones para desarrollar estos sistemas, ¿sí? Un desarrollo in-house, un desarrollo con firmas proveedores de consultores, un tercerizado, que es una fábrica de software, o la parametrización de una solución de mercado. Cada una de estas estrategias tiene costos y beneficios, ¿sí? Y a veces estos costos no son tan explícitos. Entonces, cuando uno mira las distintas alternativas y mira 3 dimensiones, como por ejemplo el equipo de trabajo, los principales costos asociados y la garantía del desarrollo, si uno mira las 2 primeras, el desarrollo in-house y el desarrollo con firma proveedora de consultores, que básicamente son HH, yo contrato una firma para que me mande consultores que están bajo mi dirección, ahí todos los errores son a costo mío. ¿Sí? No solamente en dinero, sino en plazo. ¿Sí? Y esto a veces no se cuantifica cuando uno empieza a desarrollar estos sistemas. Dice, no, el sistema lo hacemos en 2 años, pero resulta que después la resolución se empieza a extender y los consultores se empiezan a extender y no terminamos de resolverlo. ¿Sí? Entonces el costo del proyecto se empieza a incrementar.
En el caso del desarrollo tercerizado en la fábrica de software o la parametrización de una solución de mercado, durante el periodo de garantía, estos costos corren por cuenta de la empresa. ¿Sí? Esto también genera un incentivo perverso, porque la empresa quiere terminar lo más rápido posible y cerrar la garantía lo más rápido posible. ¿Sí? Entonces, ninguna de las dos opciones es la solución ideal, pero sí cuando analicen cuál es la mejor opción, bueno, hay que tener en cuenta las distintas dimensiones que implica elegir una alternativa o la otra. El cuarto tema importante para el desarrollo de un CIAF es la integración del presupuesto y la contabilidad. O sea, si queremos avanzar en la generación de los estados financieros de calidad, con información que realmente ayude a la transparencia y a contar con información oportuna sobre el estado de las finanzas públicas, bueno, el CIAF tiene que generar los estados financieros directamente de la información almacenada en la base de datos. Y para que eso suceda, tenemos que lograr que las reglas de negocio y los procedimientos que están al interior funcionen de acuerdo a una gestión en base caja de vengado o en base caja modificado. ¿Sí? Y ojalá que de acuerdo a lo que establecen las NIC SP. Esto es un proceso largo, tampoco hay que hacerlo de la noche a la mañana, pero para tener información de calidad hay que tender a lograr ese objetivo. Y ahí lo importante es lograr el registro simultáneo. ¿Sí? Hay que lograr que se encadenen la registración presupuestaria y la registración contable. Hay distintas formas de hacerlo. En el caso de Chile lo hicimos a través de genero el devengo en el presupuesto y cuando apruebo la contabilidad apruebo el presupuesto y hago lo mismo en tesorería. En el caso de Brasil se hace automáticamente, cada uno de los movimientos presupuestarios se registra en la contabilidad. En el caso de Guatemala hay un clasificador en el medio que logra que el presupuesto con el plan de cuentas se integre y por lo tanto el sistema genera automáticamente la contabilidad. O sea, las opciones son varias. El punto es que esa integración tiene que ser sólida y consistente para lograr que la información necesaria para generar los estados financieros esté disponible. Y lo importante es que cubra la totalidad del sector público, porque si solamente cubrimos la administración central y dejamos la administración descentralizada afuera, bueno, a veces nos quedamos con el 50% del gasto sin contabilidad. Entonces, también necesitamos una cobertura institucional amplia. El CIAF también le da apoyo a la cuenta única del Tesoro, y la cuenta única del Tesoro es un instrumento central para una gestión moderna de caja. Y en este caso lo que necesitamos es que cuando estamos pensando el módulo de contabilidad ya esté pensando cómo le va a dar soporte a la cuenta única del Tesoro. ¿Sí? Porque ustedes saben que tengo que unificar todos los recursos y centralizar todos los recursos, pero tengo que registrarlos de manera oportuna y con las características y variables necesarias para poder identificarlos a cada uno. Por lo tanto, el CIAF tiene que tener eso desde el inicio. Y la verdad que es muy difícil implementar una cuenta única si no tengo un CIAF que esté en funcionamiento. ¿Sí? Se vuelve mucho más complejo. Por lo tanto, uno podría decir que como un prerequisito o una condición base para una buena adopción de una cuenta única es contar con un CIAF en funcionamiento. Hay que priorizar los esfuerzos. Como les decía, estos sistemas son muy grandes. Estos sistemas son como estos 3 grandes módulos y por lo tanto intentar desarrollar el sistema todo de una vez se vuelve muy complejo y con muchas probabilidades de no lograr el objetivo. Por lo tanto, una estrategia que uno puede pensar es iniciar con el módulo de formulación y posteriormente avanzar con el módulo de ejecución. Como les decía, el módulo de formulación es, no sé si más simple, pero sí no tiene tantas complejidades como el módulo de ejecución y por lo tanto también permite que el ministerio y las distintas agencias se fortalezcan institucionalmente para lograr el objetivo de modernizar o implementar un nuevo CIAF. Pero sin embargo, cuando terminamos con el desarrollo, o sea, estamos a la mitad del camino, porque nos falta la fase de testing. Y si no hacemos una fase de testing que realmente sea potente, vamos a estar en problemas. Y muchas veces estos proyectos no consideran en forma adecuada una fase ni de testing funcional ni de testing de desempeño. ¿Sí? Entonces eso hay que planificarlo. Y eso planificarlo implica recursos, porque necesito un site de pruebas para hacer pruebas de volumen y de desempeño que realmente sean sostenibles. Si no hago eso, voy a salir con el sistema de producción y se me va a caer. ¿Sí? Y por más que haga eso, igual tengo probabilidad de que se me caiga. ¿Sí? Porque nosotros
Hicimos varias pruebas, salimos a producción y nos apareció una institución que hacía 5.000 pagos por día. Y nos reventó el módulo de tesorería. ¿Sí? Entonces uno nunca va a tener todas las dimensiones cubiertas. Pero si no hace nada, va a tener más probabilidades de fallar de que si hace un ciclo de pruebas potente. También este ciclo de prueba tiene que, en el caso que uno terceriza el desarrollo, tiene que tener algunos criterios de aceptación, porque si no, el proceso de iteración con el proveedor se vuelve infinito. ¿Sí? Entonces hay que definir ciertos criterios donde diga, bueno, estas son incidencias bloqueantes, estas son críticas, estas son normales y estas son menores, y establecer ciertos parámetros como para poder cumplir y cerrar esa fase de testing, porque tampoco es sostenible que uno la mantenga en el tiempo indefinidamente. Pero como les decía, sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, no existe el software con error cero. No existe. A ustedes se les cuelga el computador, se les cuelga el Word, se les cuelga el Excel. No hay software con error cero. Entonces, cuando uno le va a explicar al ministro de Hacienda que pagó 17 millones de dólares, pero que tiene que hacerle un ajuste al sistema, la cosa se complica. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer desde el momento cero es decirle, señor, estamos haciendo este sistema, pero este sistema va a tener problemas, como todos los sistemas del mundo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las medidas necesarias para disminuir esos problemas. Pero nunca vamos a llegar a cero. ¿Sí? Un tema importante es la garantía. La garantía tiene que extenderse por lo menos por un lapso de 6 a 12 meses. Hay que tener una boleta de garantía proporcional. O sea, el proveedor tiene que sentir que si no cumple con la garantía tiene un costo y esto es un costo relevante. Y la verdad que este proceso genera tensiones entre el equipo del proyecto y el proveedor, o entre el área de presupuesto y el área TIC. O sea, esto hay que manejarlo adecuadamente porque se generan muchas fricciones en esta etapa. Y el último punto que es muy relevante y que a veces no lo consideramos, no lo tenemos muy en cuenta, es la definición de la estrategia del cambio. Todos estos sistemas y todos estos procesos, si no están de la mano de una estrategia del cambio que modifique el comportamiento de los actores que participan y que promueva que adopten este sistema, la verdad que es muy, muy difícil implementarlo. ¿Sí? Así que tan importante como tener estas definiciones tecnológicas, tener estas definiciones funcionales, es tener una estrategia del cambio. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de estar con el Fondo Monetario en Sao Paulo, donde lo conocí a Víctor desde hace 1 año y medio, y en la Secretaría de Facenda, donde se está haciendo un sistema de costos del sector público, se ha avanzado y se ha avanzado sustancialmente, y Víctor seguramente les va a contar más detalles. Pero uno de los temas centrales que hay que avanzar en el estado de Sao Paulo, el estado de Sao Paulo son 33 millones de personas, o sea, no es que estamos hablando de un estado chiquito, es una estrategia de gestión del cambio para que las distintas secretarías puedan realmente adoptar este sistema, hacerse cargo de este sistema y hacer que el sistema funcione. ¿Sí? Entonces, tanto los aspectos técnicos y duros son muy relevantes, pero la parte de gestión del cambio también es un tema central para lograr los objetivos de estos sistemas. Algunas conclusiones. El CIAF es un proyecto significativo, es un proyecto de gran escala, implica significativos recursos financieros y humanos por un periodo relevante, a lo menos 4 o 5 años. Los CIAF son muy importantes para la gestión financiera pública, ¿sí? Porque la verdad que generan información y esta información permite tomar decisiones y permite modificar el comportamiento de los actores. ¿Sí? Porque a través del CIAF yo voy poniendo distintos tipos de reglas en el sector público. Y voy logrando que los actores empiecen a comportar de otra forma. Entonces empiezo con lo fiscal, pero después también puedo ampliarlo a la gestión o el presupuesto por resultados. Cuando empiezo a lograr el link entre las asignaciones financieras y los indicadores o las metas de producción, voy incorporando otra dimensión. Y cuando a eso le sumo, como está haciendo Sao Paulo, el tema de costos de los servicios públicos, le sumo otra dimensión más. ¿Sí? Pero si yo no tengo información oportuna y de calidad, no puedo dar esos pasos. O sea, yo me maravillo a veces de las funcionalidades que le sacan al Excel. Creo que ni Bill Gates consideró lo que hace el Excel en algunos países. Pero el Excel no tiene seguridad, no tiene respaldo, no tiene claves de acceso, no tiene trazabilidad. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que está pensando en darle soporte a la gestión financiera pública, al presupuesto por resultado o a los sistemas de costo en Excel, yo creo que no es una buena estrategia.
Como les decía anteriormente, las autoridades del Ministerio de Hacienda que impulsan, apoyan y ejecutan la implementación de estos sistemas tienen que considerar en detalle estas dimensiones que mencionamos. ¿Sí? La verdad que no solamente la parte tecnológica, sino también todos los temas que tienen que ver con la gestión del cambio, con los comités institucionales, con la estrategia de mantenimiento. Y estas dimensiones se interrelacionan y se influyen de manera mutua. Por lo tanto, hay que analizarlas en su conjunto. Y cuando uno analiza estas distintas opciones, estas distintas dimensiones en su conjunto, bueno, la verdad que tiene muchas más, se incrementan las probabilidades de lograr que el CIAF cumpla con el objetivo, que es generar información oportuna, relevante y de calidad, que ayude a lograr los objetivos de la gestión financiera pública y así tener una mejor gestión dentro del sector público, que es tan relevante para brindar los bienes y servicios públicos de calidad que realmente están demandando todos los ciudadanos en la región. Así que con eso termino y les agradezco por el tiempo y por la atención y nuevamente muchas gracias al organizador. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ahí? Acá. Buenos días, Gerardo. Mi pregunta va de la mano que quizás me genera mínimamente intriga de el por qué en las entidades públicas nos cuesta de alguna manera tomar la experiencia privada. Y digo en el caso, por ejemplo, de sistemas como SAP, que lo manejan las grandes multinacionales a nivel mundial y manejan presupuestos mucho mayores en algunos casos que lo de estados públicos, donde tienen módulos de todo tipo y uno mismo podría integrar provincias al Estado, podría ver información muchísimo más eficientemente, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Entonces me cuesta entender el por qué nos cuesta tanto tomar esa experiencia. Mira, yo te diría que en las décadas anteriores había como una brecha mayor entre las funcionalidades que daban los ERP y las demandas que tenía el sector público. Básicamente porque en el sector público el presupuesto es referencial, mientras que, perdón, en el sector privado el presupuesto es referencial, mientras que en el sector público el presupuesto es ley. Por lo tanto, los sistemas de información del sector privado, los ERP, el módulo presupuestario es como un módulo que apoya a la ejecución, pero no es el núcleo. Por lo general el núcleo es la contabilidad, ¿sí? Que es la que realmente hay que generar los estados financieros para presentar en los directorios y a las distintas autoridades gubernamentales que lo exigen. Entonces, ahí como que se generaba la principal brecha, ¿sí? Entre cuál es el enfoque que tenían los sistemas y qué estaban fortaleciendo. En América Latina, en los 90 y en los 80, el principal punto era fortalecer el manejo del presupuesto, ¿sí? Cómo controla la cuota de compromiso, cómo controla la cuota de devengo, cómo controla la cuota de pago. Y eso en un ERP habitualmente no lo encuentras. No es que esté tan presente. Esa brecha se ha ido disminuyendo, ¿sí? Se ha ido haciendo cada vez más pequeña y por eso hay algunas iniciativas, especialmente en Centroamérica, que están tendiendo a analizar la opción verdadera de implementar un ERP, el caso de Nicaragua y el caso de Panamá. Yo en febrero estuve con el Fondo Monetario en Costa Rica, analizando cómo está el sistema de Costa Rica, que utiliza SAP, y el problema que tuvieron en Costa Rica fue que implementaron el módulo de presupuesto, implementaron algunas funciones de contabilidad, pero el resto de los módulos del SAP no se implementaron. Entonces, cuando el sistema debería funcionar como un sistema integrado, en estricto rigor no lo hace. Entonces dicen, no, el SAP no cubre lo que nosotros queremos. Ok, no lo cubre porque hay distintos módulos que no integraste, ¿sí? Pero, o sea, yo creo que estamos caminando hacia un análisis o analizar la factibilidad de implementar sistemas de mercado en el sector público. Creo que en algunos casos va a ser posible. Creo que en el caso de países de menor tamaño o gobiernos subnacionales, con algunos ajustes a los sistemas va a ser posible. Me cuesta imaginarme más cómo va a ser en el sector público de un nivel federal por las distintas características particulares que tienen los distintos niveles federales. Uruguay utiliza dentro de su CIAF un módulo de compensación de fondos entre las empresas que prestan servicios públicos y los distintos ministerios. Entonces no pagan las facturas,
sino que lo compensan. Un ERP no está pensado para eso. ¿Sí? Un ERP, tú dices, hay grandes conglomerados que tienen más que un sector público. Sí, pero más o menos las líneas de negocio son parecidas. En el sector público tenés vivienda, obra pública, salud, educación. Entonces, cuando querés bajar a ese nivel de detalle y administrar todo eso con un solo sistema del sector privado, también como que empiezan a haber fricciones ahí. Sí creo que los módulos de reportabilidad y los módulos de inteligencia de negocio definitivamente tienen que ser soluciones de mercado. Ponerse a desarrollar in-house un sistema de business intelligence no me parece que sea la mejor opción. Pero me parece que todavía nos falta un poco un camino a recorrer para ver realmente, y estas experiencias de Panamá y Nicaragua nos van a permitir ver con datos empíricos, bueno, realmente cuáles son los problemas y cuáles fueron las ventajas que tuvo esto. Pero creo que todavía la discusión está abierta. No hay una experiencia concreta que te diga sí o no. Me parece que en los próximos años vamos a llegar a esa situación. Si me permitís, Gerardo. Te comento, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema integrado que es in-house, se llama SIGAF, y en los últimos 2 años hay un organismo descentralizado muy importante que quiso implementar un ERP, la famosa marca alemana, y fracasó porque no contemplaba la matriz de conversión, no contemplaba el doble registro presupuestario y contable, y ahora está migrando ese organismo hacia el sistema de la administración central, con lo cual ahí tuvimos un ejemplo. O sea, parto de... Primero aclaro, ¿no? Yo no creo que todo lo privado sea excelente y todo lo público sea pésimo, ni tampoco al revés, pero en el caso lo que ocurrió fue que tuvieron que migrar al sistema que tenía la administración central porque, creo yo, la mejor marca de ERP del mundo no contemplaba las particularidades del Estado. ¿Alguna otra pregunta? Hablando de sistemas, yo lo voy a llevar para mi rancho, que es un poco el patrimonio y la cultura. Me interesa el punto que habló y focalizó en el sentido de que estos son proyectos que llevan muchos años. La problemática a lo que yo me dedico es un poco al cambio de los gobiernos en cómo llevar a la práctica y cómo perdurar en el tiempo. Lo que me interesa es eso, cómo se solucionó desde este punto de vista que es más económico. Mira, yo creo que ahí hay a lo menos 2 variables muy relevantes. La primera de ellas es lo que mencionaba de los comités SIAF o los comités TICS al interior de los ministerios de Hacienda. Porque esos comités no dependen de las personas, sino que dependen del cargo. Y por lo tanto, cuando los cargos van variando, esa institucionalidad se mantiene y por lo tanto esa institucionalidad tiene como función hacer que el proyecto siga avanzando. ¿Sí? Puede tener una demora, pero una vez que las nuevas autoridades asumen y se involucran en los procesos, por lo general estos procesos continúan. Si esa instancia no está, es mucho más difícil. ¿Sí? Entonces, por eso lo recalcaba como una buena experiencia el tema de tener estos comités SIAF, estos comités de administración financiera o estos comités TICS en algunos países. Y lo segundo tiene que ver con el apoyo de los organismos internacionales. ¿Sí? La verdad que si uno financia este tipo de proyectos con un préstamo de un organismo multilateral, eso le da una permanencia en el tiempo que también permite que los cambios de gobierno o los cambios de autoridades se vean un poco amortiguados por ese proceso. ¿Sí? O sea, si yo tengo un proyecto del BID o un proyecto del Banco Mundial o lo que fuese y dura 5 años y está desplazado con el periodo gubernamental, me va a permitir hacer una transición. ¿Sí? Entonces, también los organismos multilaterales en muchos países de la región, realmente si no estuviesen no habría financiamiento disponible para hacer esto. En el caso de Chile, esa no fue la causa. O sea, Chile no tenía ninguna necesidad de pedir un préstamo. La causa de pedir un préstamo para desarrollar el sistema es que teníamos un paraguas institucional que nos permitía trascender y lograr el objetivo final. Y justo nos agarró en el medio el cambio de gobierno, de la concertación a la Alianza por Chile. ¿Sí? Y a pesar de ese cambio de gobierno bastante fuerte,
el proyecto continuó. Y creo que una de las claves para que se haya podido finalizar y continuar el proyecto fue justamente este paraguas institucional de un organismo multilateral que en cierta forma te daba una visión más objetiva de cómo estaba avanzando el proyecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Conoce alguna experiencia donde se haya montado sobre una aplicación propia, como estaba explicando, in-house, que tiene sus procesos propios y sus características particulares, sobre esa una ERP, la que sea, de las conocidas, que haya funcionado? Sí, han funcionado, pero los módulos que funcionan son los de reportabilidad e inteligencia de negocios. ¿Sí? Honduras utiliza el módulo de inteligencia de negocios del SAP sobre un desarrollo in-house. En Chile utilizamos la plataforma de Oracle sobre un desarrollo in-house. En Brasil, en el caso del Estado de São Paulo, también sobre el CIAFEM utilizan una plataforma de Oracle. O sea, la verdad que la integración entre la reportabilidad, la inteligencia de negocios y los desarrollos propios no hay problema. Ahora, integrar módulos, ahí ya me cuesta un poquito más poder identificar alguna experiencia. La única experiencia que conozco en detalle es la de Costa Rica, y el problema que tiene Costa Rica con la integración es que el presupuesto sí funciona sobre el SAP, la contabilidad funciona, pero funciona a nivel centralizado de la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, todos los asientos contables se hacen en la contaduría, y evidentemente eso no es una buena solución. Y esos módulos sí se interrelacionan con la tesorería y la gestión de la deuda, pero la integración no nos permite llegar a los estados financieros de manera oportuna. Entonces, hay experiencias, pero creo que no son tan destacables como para decir, bueno, la verdad que tomémoslas como buenas prácticas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, quiero, antes de terminar, bueno, te comento que acá también, o sea, la inteligencia de negocios es un software de una empresa, ¿sí? Y todo lo demás es in-house. Quiero recomendar el blog de Gerardo. No recuerdo cómo accedemos a tu blog, pero yo lo leo y es muy interesante. Así que, por favor, el aviso. Ahora, tampoco me acuerdo. La verdad que lo escribe, no lo lee. Claro, el tema es que estoy en el Ministerio de Hacienda implementando la reforma tributaria en Chile, entonces no me queda mucho espacio para escribir en el blog, pero prometo hacer un post pronto para revivirlo un poco. Te quería comentar también que o sea, respecto a la primera parte, bueno, lo que comenté sobre los ERP, y respecto de la segunda parte de tu exposición, que es cierto, uno ve, por ejemplo, en el desarrollo de un módulo, como cuando el relevamiento no es correcto, cuando no hay definiciones conceptuales, cuando no se hace el testing y cuando no hay gestión del cambio, después hay un montón de mails reclamando por problemas. Eso es una verdad que comprobamos en la vida diaria. Y te quería consultar, vos diferenciaste, bueno, en formulación, ejecución e inteligencia de negocios. Y comentaste que en algunos lados, por ejemplo el caso nacional, es así, la ejecución física también está dentro de la formulación. Yo creo que la formulación debería tratar sobre formulación justamente, o sea, incluso formular físicamente, proyectar físicamente, pero que la ejecución física debería ir a la par de la ejecución financiera, o sea, debería estar dentro del módulo de ejecución financiera y no dentro de formulación. No sé cuál es tu opinión al respecto. No, sí, definitivamente sí, o sea, yo creo que ahí, y seguramente Nelson va a profundizar mucho más en estos temas en su presentación, y se las recomiendo mucho. La verdad que Nelson es un experto en estos temas, así que él va a poder hablar mucho mejor que yo. Pero a nivel de sistemas, yo creo que la formulación uno sí puede hacer una cierta relación entre las asignaciones financieras y los indicadores de producción, ¿sí? Y uno puede decir, o sea, básicamente llegar a la relación P por Q, ¿sí? O sea, me sale tanto, necesito tanto dinero para hacer este nivel de producción. Y después, durante la ejecución, hacerle un cierto seguimiento a eso. Ahora, pedirle a un CIAF o a un presupuesto que dé un paso más y que lleguemos a resultados, ahí mi visión es que eso es más complejo.
¿sí? O sea, es mucho más complejo. Entonces yo creo que los CIAF pueden generar información de base para posteriormente mirar resultados, hacer evaluaciones, pero yo no logro visualizar cómo incorporar esa información al interior de un CIAF. Perfecto. Bueno, despedimos a Gerardo Uña con un aplauso.